Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver cómo realizar un modelo de aprendizaje automático supervisado de clasificación. En este caso queremos predecir qué pasajeros son los que van a sobrevivir o no al Titanic. Vamos a utilizar el siguiente dataset con los siguientes datos y estas variables que tenemos: el passenger ID, survive, P-class, name, sex, age, SP, part, ticket, fare, cabin y embarked. Dentro del link que le voy a dejar en la descripción van a encontrar donde pueden descargar los datos y además también una descripción de las variables que mencioné anteriormente. Bueno, para comenzar con el modelo vamos a importar las siguientes librerías. Vamos a importar pandas, ASPD, vamos a importar matplotlib para los gráficos, vamos a importar también seaborn para copiar los estilos, o sea, para mejorar los estilos de los gráficos de matplotlib. Y además vamos a importar de la librería de scikit-learn, vamos a importar el módulo de tree, que va a ser el modelo de clasificación que vamos a utilizar en este código. Y por último vamos a importar de scikit-learn.modelSelection, vamos a importar train test split para poder separar la data en una cantidad de datos que va a ser de entrenamiento y otro para testear el modelo, para ver cuál va a ser la precisión que vamos a tener al final. Y finalmente vamos a escribir el siguiente comando, cnc.set, para poder copiar los estilos de la librería Seaborn en Matplotlib. Vamos a ejecutar el script y esperamos que se ejecute. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser leer los datos. En este caso vamos a utilizar pandas, root csv, y vamos a indicar cómo se llama el dataset y vamos a imprimir los primeros 5 datos del dataset. Aquí podemos identificar si se leía correctamente el archivo dentro del script. Ahora lo que siguiente que debemos hacer es ver qué tipo de datos, qué tipo de datos tenemos dentro de la tabla. Para ello vamos a utilizar el siguiente método, df.info. Aquí podemos entregar, ver que hay datos que son tipo números y tipo objetos. Los tipos objetos son los tipos categóricos. Y con el método df.describe podemos ver un resumen de qué tenemos en cada variable. En este caso vamos a tener un total de 891 datos y en un principio tenemos que la variable age tiene datos faltantes, pero no son muchos. Por lo tanto, no podemos eliminar esta variable ya que se puede arreglar. Y además, si incluimos dentro del script include all, también nos va a agregar los datos que no son numéricos. En este caso, su pclass, name y embarked. Y aquí podemos identificar desde un principio que a la variable age le faltan datos, a la variable cabin también y a embarked. Pero aquí hay una distinción de que cabin son demasiados datos los faltantes. Por lo tanto, lo recomendable es eliminar esta variable del estudio. Y otra variable que podemos eliminar vendría siendo ticket, ya que son demasiados números, o sea, son demasiados datos que son únicos. Por lo tanto, no nos va a permitir realizar una buena clasificación. Utilizando describe ya podemos descartar dos variables del dataset. Ahora, lo siguiente vendría siendo em, rellenar los datos faltantes de age y de embarked de la siguiente forma. Para age vamos a utilizar la mediana final. Indicamos nuevamente la variable y vamos a pedir que nos traiga la mediana.
Y para embarked, como es una variable categórica, vamos a utilizar el valor más repetido. En este caso es S. Y vamos a llenar los dos faltantes con S. Y si volvemos a utilizar el mismo script anterior, vamos a poder identificar que ya no hay datos faltantes en H ni en embarked. Ahora vamos a ver cuáles van a ser las variables más importantes para realizar el pronóstico de que si un pasajero sobrevive o no sobrevive al Titanic. Vamos a comenzar con la variable género o sex. Vamos a utilizar un gráfico de barras que nos muestre la cantidad de pasajeros que sobrevivieron según su género. Indicamos la variable que queremos comparar. En este caso, survive va a ser el eje X y sex el eje Y. Vamos a utilizar el método value count para que nos cuente la cantidad de personas que sobreviven según su sexo. Vamos a indicar que sort va a ser false, ya que por defecto el método value count nos ordena de mayor a menor los datos. Y vamos a indicar que es un gráfico de barras y vamos a indicar que nos coloree los datos con azul y rojo. Aquí podemos identificar de que es mayor la cantidad de hombres que no logran sobrevivir que mujeres, y además podemos identificar que es mayor la cantidad de mujeres que sobrevivieron que hombres. Así podemos identificar de que la variable de género es importante para hacer el pronóstico del modelo, ya que va a depender mucho si es hombre o mujer, si sobrevive o no sobrevive al Titanic. Pero como son variables categóricas, o sea, son nombres y solamente esas son palabras y son solamente dos, hombre y mujer, podemos reemplazarlo por ceros y 1, ya que eso facilitará además también realizar una matriz de correlación para ver qué tan relacionados están los datos con la variable de estudio, que vendría siendo survive. Entonces vamos a utilizar la librería de scikit-learn, vamos a importar preprocessing, vamos a utilizar el método label encoder, processing.label encoder, y vamos a transformar la variable de género en ceros y 1, utilizando el método label encoder.fit transform e indicamos la variable que queremos transformar, en este caso sex. Y vamos a crear una nueva columna que se llame encoder gender y va a ser y va a tener los valores de encoder gender. Y si imprimimos la tabla de datos, vamos a identificar que se crea una nueva columna que se llama encoder gender, con ceros y unos. En este caso se le va a agregar un número 1 en el caso de que sea hombre y un número 0 en caso de que sea mujer. Ahora vamos a realizar una matriz de correlación para ver la relación de los datos con la variable de estudio. Vamos a utilizar el método dfcore. Vamos a realizar un heatmap para poder identificar más fácilmente cuáles son las variables que tienen una correlación positiva, una correlación negativa o no tienen correlación. Y vamos a utilizar la variable core. Vamos a poner que nos anote los datos
el número en cada cuadrito del heatmap y vamos a indicar una separación de líneas de uno, de un píxel. Ejecutamos y nos va a lanzar la siguiente matriz de correlación. En este caso, un poco resumiendo lo que hace la matriz de correlación, mientras más cercana a uno, la correlación entre dos variables va a ser positiva y mientras más cercano a menos a uno va a ser inversamente proporcional. Es decir, si es más cercano a uno, si una sube, la otra también sube, es directamente proporcional. Y si una baja, si es más cercana a menos uno, si una baja, la otra sube. En este caso, podemos identificar de que P señal en D, la correlación es prácticamente cero. ¿Qué significa eso? Que no existe correlación. Entonces ya podemos descartar a través de esta gráfica que P señal en D no es relevante para el estudio. Además, podemos identificar que P-class con survive, que es la variable de estudio, tiene una correlación negativa y no es no existe una gran correlación, pero existe, por lo tanto la podemos considerar dentro del estudio. Y la variable es H, SIP, SP y Parch. No existe una alta correlación, pero no son tan cercanas a cero. Por lo tanto, no la podemos descartar solamente con este gráfico. Vamos a tener que analizar uno por uno para ver si son relevantes para el estudio o no. Además, FAIR, que es tarifa, tiene una correlación positiva y además también el encoder gender, que vendría siendo el género, tiene una correlación negativa. Por lo tanto, aquí podemos identificar dos variables importantes para el estudio, que es P-class y FAIR, y tenemos que analizar las tres restantes. Vamos a realizar el mismo gráfico que hicimos anteriormente para el género, pero para SIP, SP y Parch, ya que son variables categóricas, y vamos a realizar un gráfico de un scatterplot o de dispersión para H, que es una variable numérica. Entonces vamos a empezar con SIP, SP. Aquí ya podemos ver a simple vista de que sí existe una correlación de que si un pasajero tiene una cantidad de siblings, que vendría siendo parientes, va a influir dentro de si sobrevive o no sobrevive. Y vamos a hacer lo mismo para Porch, que es la cantidad de padres, si no me equivoco. De todas formas, la descripción de cada variable va a estar dentro del link que le voy a dejar en la descripción. SP, number of siblings, número de parientes, y parts, número de padres. Parents. Y aquí también podemos ver que va a afectar si una persona sobrevive o no sobrevive la cantidad de padres dentro del Titanic. Entonces, podemos identificar de que van a ser importantes para la predicción de modelo. Y finalmente, para la variable age, vamos a utilizar un scatterplot, donde el eje X va a ser survive y el eje Y va a ser age. Y aquí podemos identificar de que no existe no es categórico si es o sea, no va a influir demasiado si una persona tiene mayor o menor edad, si sobrevive o no sobrevive al Titanic. Por lo tanto, vamos a hacer dos modelos. Vamos a ver qué tipo de precisión nos da si agregamos esta variable y la vamos a comparar con el modelo en el caso de que no. Ahora vamos a indicar las variables que van a ser las que nos van a predecir si una persona sobrevive o no sobrevive. O no sobrevive. Vamos a indicar las variables que no vamos a utilizar en el modelo, que son passenger
ID, el género, ya que vamos a utilizar el encoder gender. En esta primera instancia no vamos a utilizar la variable age, tampoco survive, el nombre tampoco lo vamos a utilizar, el ticket, ya que y cabin, ya que la descartamos en una primera instancia. Aquí indicamos de que estas variables van a estar en el eje, van a ser columnas. Entonces, si imprimimos los 5 primeros valores de String Predictors, solamente nos va a indicar las variables que vamos a utilizar para el modelo. Nos lanza un error. Nos dice que Passing ID no es encontrado como un axis. Ah, me equivoqué en escribirlo. Y ahí sí. Entonces aquí vamos a utilizar pclass, cbcp, parse, fair, embarked y encoder gender, que van a ser las variables que vamos a utilizar para el pronóstico. Además, vamos a crear unas dummy variables para las variables categóricas, ya que nos va a mejorar la precisión del modelo. Get dummies de train predictors. Y si ploteamos esta variable, nos va a crear 3 columnas nuevas, pero para embarque, ya que es una variable categórica para C, Q y S. Ya que para las variables numéricas no nos arroja ninguna dummy variable. Por ejemplo, si el pasajero se embarcó en S, va a tener un 1 y el resto de las columnas va a tener un 0. Y por consiguiente para cada una de las variables. Vamos a indicar ahora cuál va a ser la variable que queremos predecir. Target, def survive, varios. Y ahora vamos a indicar cuáles van a ser las variables independientes varios. Ahora vamos a crear las variables que van a ser de entrenamiento y las que van a ser de validación. Vamos a ver, test mejor. White train y white test. Vamos a utilizar mm, el módulo de train test split. Vamos a indicar cuáles van a ser las variables x, cuál va a ser la variable y, cuál va a ser el tamaño de la cantidad de datos de testeo. En este caso va a ser un 25%. Es decir, de 100 datos, 25 van a ser de testeo y el restante van a ser de entrenamiento. Y finalmente vamos a indicar un random state que sea fijo. O sea que cada vez que ejecutemos el modelo, mantenga siempre los mismos datos que van a ser de testeo y cuáles van a ser de entrenamiento. En este caso pues, vamos a poner 42. Aquí podemos poner para cualquier número, ya que es simplemente indicar de que no exista un cambio en los datos del modelo. Ahora vamos a indicar qué tipo de clasificador vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el módulo tree y vamos a utilizar un decision tree classifier. Y le vamos a entregar
¿Qué datos eh, con qué datos debe realizar el modelo? Entonces, en este caso va a ser con xtrain y ytrain. Y finalmente vamos a ver cuál va a ser el accuracy o la precisión del modelo. En este caso lo obtenemos con tree1.score y de qué datos. Eso de ytrain y de xtrain. En una primera instancia nos da que la precisión de este modelo va a ser de un 93%. Es decir, de 100 datos, 93 van a estar correctamente predecidos y 7 van a estar errados. Ahora vamos a ver, vamos a utilizar este modelo para predecir algunos resultados. Vamos a crear una variable que se llama y weight. Vamos a utilizar el modelo tree1 y vamos a pedir que prediga los valores de xtest. Así vamos a poder validar si está correcto el modelo o no. En este caso, lo que nos va a arrojar esta variable va a ser una matriz con puros ceros y unos, ya que survive es una binaria que indica 1 si sobrevivió y 0 si no sobrevivió, nos está pronosticando qué valores, o sea, qué pasajero sobrevive o no sobrevive, según los atributos que indicamos en un principio. Ahora vamos a realizar una matriz de confusión para ver cuáles van a ser los datos que están correctamente predecidos y cuáles no. Vamos a importar de scikit-learn metrics, importar confusion matrix. Vamos a crear una variable que se llama sem, significa confusion matrix, y le vamos a entregar los valores que se predijeron con whitetest y vamos a indicar cuáles son los valores que se predicen con el modelo. Y vamos a imprimir 100. Entonces aquí nos arroja una matriz que nos dice que 114 fueron correctamente predecidos, es decir, que sobrevivieron, 20 fueron incorrectamente predecidos, ya que el modelo indicó que sobrevivieron, pero realmente no. Aquí vamos a tener también falsos negativos, o sea, falsos positivos. Estos son los falsos negativos y estos son falsos positivos, ya que el modelo pronosticó que 20 sobrevivieron, pero en realidad no sobrevivieron, y 69 fueron correctamente predecidos. Ahora vamos a realizar el mismo modelo, pero cambiando los atributos, ya que vamos a agregar la variable edad. Vamos a simplemente copiar y pegar. Esto simplemente se puede hacer eliminando age y volver a correr todo el modelo de un principio, pero para poder comparar mejor visualmente, lo estoy haciendo uno por uno. Y nos faltaría simplemente copiar el modelo de clasificación. Vamos a ejecutar y vamos a indicar que el print accuracy
score, train, retrain. En este caso, podemos identificar que si agregamos la variable edad, el accuracy o la precisión aumenta un 98%. Así que así se realiza un modelo de aprendizaje automático supervisado para clasificar y realizar un pronóstico a través de Machine Learning.